Juan Pablo González es docente universitario de la Universidad Piloto de Colombia y la Universidad Central. Él es coordinador general del movimiento Voces 2030 Colombia. Es biólogo y tiene una maestría en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Es divulgador científico y también es auditor interno de los sistemas de gestión integrado. Entonces le doy la bienvenida, Juan Pablo. Es toda tuya la pantalla y el auditorio. Bueno, muchas gracias, muy amable a la Universidad de ICES y pues por supuesto principalmente a los oyentes. No sé si en este momento están viendo la presentación que tengo. Tal vez no está activa. No, todavía no. Ya nos ayudan allí de la parte de medios. Bueno, para ir comenzando, ya que tenemos solamente 20 minutos, pues menos mal, me alegra escuchar muchas gracias al profesor Sergio por esa excelente, yo creo que sintetizó una gran cantidad de información en donde relaciona ese tema de la sostenibilidad y pues con la promesa de que el título de esta charla es Gestión de la Sostenibilidad. De mi parte, mi charla tiene, digamos, un tilde un poco más filosófico, si se quiere. Yo he dado durante un par de años filosofía de la biología, soy biólogo, y pues de alguna manera estoy afín al área que de alguna manera gestionó este evento, pues, el área de ciencia, tecnología y sociedad, de una maestría en estudios sociales de la ciencia. Entonces, por esa razón he dividido la presentación como en 3 palabras, básicamente. Va a tener 3 escenas, voy a tratar de cumplirlo. Espero ser tan juicioso y solamente pasarme por unos segundos. Tal vez se pueda hacer un poquito más. Las 3 palabras que quiero que pensemos, porque pues han sido palabras que han rondado pues a lo largo de estos meses. Una tiene que ver con pues un término que yo creo que yo como divulgador científico, creo que si algo ha dejado la pandemia es una gran divulgación sobre el tema de los virus. Yo creo que nunca tanta gente había leído tanto, había visto tantos documentales, había hablado en conversaciones, bueno, ahorita virtuales, de esa palabra virus. En segunda, digamos, instancia, la palabra miedo, porque desafortunadamente, pues, esta palabra de alguna manera captura lo que estamos sintiendo personas de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes posturas políticas. Y la tercera palabra, pues, por supuesto, para no defraudar, el tema de la sesión es sostenibilidad. Pero voy a tratar de articular estas 3 escenas tratando de ver esas 3 palabras de una manera diferente a la que de pronto nos hemos venido acostumbrando durante los últimos meses de pandemia. Entonces vamos a empezar de una vez con la palabra virus. Aquí ustedes, si pueden ver en la pantalla, tenemos una representación tridimensional de lo que yo creería es el personaje del año, que es el SARS-CoV-2, que es como el nombre técnico del coronavirus. El personaje del año que sin duda no solamente hace referencia a una entidad biológica, sino a una entidad que nos ha mostrado cómo lo biológico de alguna manera incide en diferentes redes sociales, ecológicas, inclusive políticas. Y pues para nosotros como parte, como coprotagonistas de este tema de la pandemia, es evidente que los virus nos han movilizado de muchas formas. Entonces, en esta primera escena quiero generar una reflexión sobre la perspectiva que tenemos de estos seres, que realmente, si nos ponemos a pensar en términos históricos, solamente es hasta el siglo XVII que, según los historiadores de la ciencia, tenemos conocimiento de la existencia de todo un microcosmos, que antes pues no teníamos ni idea de su existencia. Estamos hablando del mundo microbiano con aportes como Robert Hooke, Van Leeuwenhoek, que de alguna manera pues con esos primitivos microscopios empezaron a mostrarnos que existía todo un mundo que digamos era fantasmagórico hasta ese momento. Y solamente hasta comienzos del siglo XX, precisamente en el contexto de una problemática económica, un problema que tenían los tabaqueros con una enfermedad de la planta del tabaco, es que se descubre lo que hoy día llamamos virus. Y pues de aquí en adelante los virus se han vuelto protagonistas porque recordemos que el siglo XX inicia con una gran pandemia, la pandemia de la gripe española, y termina con otros, digamos, eventos también pandémicos y también asociado al tema del terrorismo. Recordarán el anthrax, bueno, en ese caso era una bacteria, pero sin duda los microorganismos se han vuelto pues protagonistas de la historia humana. Y estos protagonistas, pues desafortunadamente, podemos decir que su connotación más popular es negativa. Aquí vemos una diapositiva que muestra diferentes tipos de virus
De hecho, el coronavirus no es un solo tipo de virus, hay muchos tipos de coronavirus. Muy seguramente todos, y así suena un poco feo lo que les voy a decir, muy seguramente todos ustedes ya han sido hábitat de algún tipo de coronavirus, pero algunos coronavirus generan, digamos, gripes comunes. Sin embargo, el coronavirus actual, pues, es una variante más de una familia, digámoslo, muy rica de entidades biológicas, y aquí ustedes, digamos, lo ven por estos diagramas tan diferentes, son de diferentes tipos. Los biólogos, uno supondría que tienen ya un consenso definitivo de lo que es un virus, no tenemos un día idea de lo que es un virus. Y para público general, pues los virus son actores negativos, tienen una connotación pésima, ¿sí? Aquí simplemente para mencionar dos películas, digamos, que muy seguramente algunos de ustedes han visto, en donde parte, digamos, de la narrativa se genera a partir del rol de estos organismos, ¿no? En el caso de la saga de Resident Evil son precisamente virus manipulados genéticamente que desencadenan una pandemia de zombies. Y por otro lado, en la película de Will Smith, Soy Leyenda, es precisamente con una muy buena intención, un médico trata de hacer una vacuna contra el cáncer y termina generando otra pandemia, pero esta vez de vampiros. Entonces, primero quiero hacer alusión a lo siguiente, y es que es normal que cuando escuchemos la palabra virus, de hecho la palabra virus significa veneno, pues pensemos en cosas negativas y nos genere miedo. Sin embargo, y pues como biólogo, tengo que ver la entidad biológica un poco más allá y evidenciar que los virus no solamente han sido los malos o pequeños demonios que nos mortifican a los seres humanos. Primero, comentar que los virus atacan prácticamente a todas las especies del planeta. Muy seguramente los virus se originaron, tal vez, algunos dicen inclusive que los virus tal vez fueron los precursores de la vida misma, de las células como tal. Recordemos por allá que existen diferentes tipos de entidades biológicas, células eucariotas como las que forman nuestro cuerpo, células procariotas, existen los virus que son aún más pequeños, son muy simples, pero tienen esta capacidad de replicarse y de utilizar sistemas como nosotros para poder sobrevivir. Sin embargo, bueno, como ahí lo comenta la diapositiva, los virus también son entidades que juegan parte de la red del sistema Tierra. Y han sido y son más antiguos, muchísimos más antiguos que, mejor dicho, que ni siquiera nuestros ancestros, mucho antes de que nuestros ancestros existieran. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera, aunque nos parezca incómodo hablar de virus y aunque queramos acabarlos a todos, son elementos, por un lado, redundantes, biológicamente, cuantitativamente, permean todos los ecosistemas. Causan entre el 10 y el 40% de la mortalidad bacteriana. Así que en algún sentido se puede decir que los virus limitan la población de bacterias, algunas de las cuales también pueden ser patógenas para otros organismos. Contribuyen pues, a procesos ecológicos de formación de material orgánico para que esa materia que disuelta, digamos, sea mejor absorbida por los diferentes ecosistemas. Entonces aquí yo empiezo a desdibujar un poco esa connotación negativa, no sin decir que los virus son buenos tampoco, sino lo que quiero comentar con esto, o digamos el mensaje que quiero comentar con esto, uno de los mensajes, es que los virus son actores importantes en el curso de la formación de redes ecológicas. Son más antiguos que los seres humanos. Y aunque sea una ambición acabarlos, muy seguramente van a estar mucho tiempo después de que la misma especie humana se acabe. De hecho, como lo pueden ver en la imagen de abajo, este es un árbol de la vida, donde tenemos los tres grandes reinos, digamos, dominios de la vida, arqueobacterias o eucarias, donde estamos nosotros y las bacterias, y ya existe una amplia evidencia que los virus no solamente transmiten enfermedades, sino que transportan información a través de los diferentes linajes evolutivos. Y esto significa una vez más que los virus han estado incidiendo en la evolución. Algunos virus, aquí pongo un ejemplo, como el VIH, muy famoso, pues también pandémico, mucha gente, pues ya más de 40 millones, si no estoy mal, de personas han fallecido por esto, nos ha tocado aprender a vivir con el virus, y virus como el VIH nos enseñan unas cosas, y es que los virus tienen la capacidad, algunos de ellos, de ingresar al núcleo, no solamente fabricar, digamos, más virus, sino además existe evidencia de que el material genético de algunos de estos virus puede ingresar y quedarse de manera permanente en los genomas de sus células hospederas. ¿Qué significa eso?
que los virus no solamente estarían influenciando todos estos procesos ecológicos, influenciando enfermedades, sino influenciando la evolución misma de la vida. Y pues, digamos, esto es algo que no es muy conocido. Por ejemplo, aquí un dato, existe unas secuencias génicas, hacen parte de nuestro genoma, que se llama HERPS, y significa más o menos virus de humanos de origen retroviral que se han integrado en nuestro genoma, es decir, son de origen génico, son de origen vírico. Cerca del 8%, pero algunos autores inclusive dicen que tal vez 50 hasta 80% del material genético de los seres humanos vendría, digamos, su fuente serían infecciones ancestrales de virus que durante millones de años han incidido, al parecer, en la evolución de los humanos y de la vida. Un ejemplo es la proteína sincitina, que hace parte de la placenta y es fundamental para el desarrollo y pues digamos todos estamos en un estado adulto gracias a la sincitina. Bueno, son de esas proteínas que solamente las conocen algunos expertos. Sin embargo, está en la placenta, hace parte importante en el desarrollo. Si llega a haber un problema con la sincitina, pues simplemente el feto no se puede desarrollar. Pues la sincitina, se ha realizado estudios comparativos con genoma de virus y hoy se considera que es una de las tantas proteínas que al parecer tiene un origen retroviral. ¿Eso qué quiere decir? Que hace millones de años, inclusive antes de que apareciéramos los primates, por allá con el origen con los mamíferos muy seguramente, hubo infecciones también víricas porque pues siempre nos han infectado, pero el material genético se ha integrado en las células de estos animales y hoy día nosotros somos herederos de ese material genético y lo curioso o lo particular es que esta es una ventaja evolutiva. Entonces aquí empieza a cerrarse la primera escena. Los virus, obviamente, hoy lo escuchamos en cada noticia, son los malos del paseo en este momento. Nos han colapsado la economía, han mostrado la desigualdad, obviamente nos han quitado familiares, pero para pensar la sostenibilidad del planeta en un sentido integral, sistémico, debemos reconocer que los virus han sido actor fundamental de la evolución, de la vida en general y por tanto de la vida humana. Así que el tema no es simplemente de erradiquemos todos los virus del planeta. Este para mí y para muchos biólogos evolutivos es una utopía y sería de hecho totalmente negativo por ese rol ancestral en el intercambio de genes, en la generación de mutaciones que pueden promover algunas mutaciones, digamos, favorables. Ese es el primer acto. Los virus no solamente son malos del paseo, pero obviamente nos da miedo, porque uno dice, no, no es malo, pero hasta que a usted de pronto le diagnostiquen coronavirus, pues usted de pronto va a cambiar de opinión. Y aquí es donde los invito, digamos, a que seamos un poco, digamos, reflexivos sobre las circunstancias que a veces tenemos que vivir en la vida. La palabra miedo, que ilustra la segunda escena de esta pequeña charla, no va a hablar del miedo al coronavirus. Obviamente hay que ser precavido, la idea no es saltarse todas las normas que de manera inteligente estamos adoptando en diferentes lugares del mundo. La palabra miedo no tiene que ver con la pandemia como tal, sino con algo que la pandemia ha ayudado a reflejar, como muy bien lo comentó ahorita el profesor y como se ha comentado en muchos conferencistas lo han comentado en todo el mundo. La pandemia está reflejando que el tema de la sostenibilidad es fundamental para controlar inclusive las próximas pandemias, ¿no es cierto? Estas imágenes, aquí para mencionar brevemente, porque cada una de ellas pues, requeriría más tiempo, hablan de la gran crisis planetaria que estamos viviendo. Índice Planeta Vivo muestra cómo de cada 100 vertebrados que existían hace unos 50 años, hoy quedan alrededor de 30, ¿sí? Un genocidio del cual nadie habla. Una población que ha venido disminuyendo mientras que la población humana ha venido aumentando en el mismo lapso de tiempo de manera exponencial. El paradigma de los límites planetarios nos muestra cómo diferentes variables del sistema biofísico están siendo vulneradas, de tal manera que algunos autores proponen que esta era ha sido tan intervenida, el sistema Tierra ha sido tan intervenido a nivel atmosférico, a nivel de la biosfera, a nivel de que la tasa de extinción hoy día es mucho más alta que en los últimos 5 millones de años, a varios niveles que
se justifica la creación de una nueva era que la preocupación principal es que termine en una sexta extinción masiva. Entonces el miedo aquí está representado no con el miedo al virus, sino con el miedo a lo que algunos a veces piensan que el humano es, el humano como virus, ¿cierto? Ya en la primera escena vimos cómo los virus no solamente son agentes inertes que enferman, sino que tienen unos roles definitorios en la evolución y en las relaciones, obviamente, como ahorita lo vemos, sociales y económicas de la humanidad. Sino que por otro lado, una perspectiva un poco pesimista ha venido, digamos, adoptando la metáfora de que el virus de los virus, es la especie humana. Y por eso nosotros los ambientalistas desafortunadamente somos profetas del miedo. Y de hecho nos hemos vuelto vectores de miedo. Y entonces nos toca reflexionar porque obviamente el miedo, sabemos las ventajas evolutivas de que, pues, que constituye a veces tener miedo frente a ciertas situaciones, pero también reconocemos que a veces el miedo conlleva a la inacción y conlleva a la frustración. Y naturalmente, si queremos hablar de sostenibilidad, no, debemos dejar de pensar y de ser como un virus que le dio al planeta y tratar de pensar esta tercera palabra, ya para ir cerrando esta pequeña intervención de nuestra tercera escena, y es la palabra sostenibilidad. Sostenibilidad, hay muchas definiciones, ¿cierto? Y cuando empezó la pandemia, ustedes recordarán imágenes como la que ven en la diapositiva, en donde, la naturaleza está retomando los ecosistemas, definitivamente el virus era el humano, ¿cierto? Entonces, bueno, algunas paródicas, por supuesto, otras más realistas, pero definitivamente este fue uno de los legados que ha dejado la pandemia con respecto a cómo vemos a los no humanos. A los no humanos como el virus, a los no humanos como el resto de la biodiversidad, ¿no es cierto? Hoy día estamos insistiendo en que los virus pues solamente son los malos del paseo. Y por otro lado, inclusive, estamos viendo que una gran parte de la biodiversidad, pues bueno, se ha permitido espacios que, pues, si vemos la historia ambiental de los territorios, pues siempre habían sido de ellos. No es que ahora se atrevan a venir a la ciudad, realmente se atreven a retornar a territorios que, pues, tradicionalmente, digamos, habían sido parte de su distribución geográfica común, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno de los legados tiene que ver con esta sensibilización. Y pues hay como un poco de optimismo y mucha gente habla que, bueno, de pronto la pandemia, ¿no? Le dio un stop al crecimiento desenfrenado de la humanidad, a ese virus que es la humanidad. Sin embargo, también hay que mirar ciertos datos, ¿no? En efecto, muchas cosas disminuyeron, ¿no? Y salieron los reportes de que en China disminuyó las concentraciones de gases de efecto invernadero. China, que es la industria del mundo, pues impresionante. Que la contaminación de algunas áreas silvestres disminuyó profundamente, por supuesto. Que menos fauna atropellada, claro. Duró algunos meses, ya las cosas se están normalizando. Bueno, en otros países se está otra vez retomando ciertas medidas, pero ciertas cosas se ha reportado que en ciertos lugares ha aumentado, como la caza ilegal, la deforestación, el aumento de desechos plásticos. No, pues todos los días ahora consumimos tapabocas como nunca, tal vez pedimos domicilios como nunca. Entonces lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente, que aunque naturalmente uno puede pensar que hubo un stop de parte de la naturaleza y que tal vez el virus es un mecanismo para que la humanidad pare y piense, aquí quiero retomar y que recordemos un evento que ocurrió en el siglo XX. En el siglo XX ocurrieron 2 guerras mundiales y ocurrieron una pandemia como la gripe aviar que se llevó como a 50 millones de personas. Nomás contemos esos 3 eventos, la gripe española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo eso en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Eso impidió que la población, y aquí ustedes pueden ver un diagrama de la población aumentando de manera exponencial, en especial en el siglo XX, pues no. El ritmo fue totalmente acelerado porque las causas subyacentes no tenían que ver con la guerra, tenían que ver con otro tipo de comportamientos. Actualmente, afortunadamente, la población mundial, las tasas de fertilidad están bajando. Pero ¿qué quiero llevar con esta analogía? Que no nos despistemos que pensar que porque se registró una disminución de ciertos contaminantes,
Eso implica que no existe una causa subyacente y que no existe una tendencia particular que en efecto causa miedo porque amenaza la sostenibilidad planetaria. No solamente la sostenibilidad de nuestra especie, sino la sostenibilidad de muchas otras, como ustedes muy bien saben. Entonces aquí llega otra metáfora que también es muy popular, y es el virus, ¿no? Algunos ambientalistas dicen, ¿qué tal el virus? Y mucha gente, no, ¿qué tal el virus realmente sea? Y yo lo he escuchado con muchos estudiantes, sea una forma de castigarnos el planeta, profesor. ¿Será que el virus hace parte del sistema inmune, como de pronto podría insinuar esta hipótesis llamada Gaia, en donde pues, es un sistema complejo? Gaia es esta hipótesis que dice que la Tierra es un superorganismo y en donde nosotros y cada uno de los seres vivos realmente seríamos como células de ese superorganismo y que ese organismo lleva 3.800 millones de años de existencia y que ese organismo ha generado mecanismos de regulación interna como cualquier organismo lo hace, ¿no? Nosotros tenemos un sistema inmune que frente a los virus, pues nos ayuda a contenerlos frente a ataques bacterianos, etcétera. Y entonces mucha gente, y aquí pongo algunas caricaturas, como que insinúa un poco esta hipótesis de alguna otra forma. ¿Será que el virus es el sistema inmune de Gaia para contener lo que podría ser un cáncer? ¿Será que nosotros hacemos parte del cáncer de Gaia? Si no lo analizamos y siendo objetivos, no por ser de la especie humana, pues tenemos un crecimiento aceleradísimo, ¿no? De hecho, al siglo XX se le llamó la era de la aceleración, de la gran aceleración. Empezamos a generar más dióxido de carbono, más metano, más deforestación, empezamos a, la tasa de extinción aumentó, todo aumentó de manera exponencial, la población humana aumentó exponencial, es una era acelerada. Y entonces uno se pregunta, y ahí les dejo, ¿será que entonces nuestro destino, voy a pasar esto rápidamente, es continuar como si fuéramos nosotros los virus de Gaia, del planeta Tierra? ¿Será que realmente el virus no es el malo? ¿Qué hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ya varias cosas las comentó el profesor aquí, simplemente voy a puntualizar con dos cosas para no demorarme. Aumentar la resiliencia del planeta empieza desde adentro, primero. El punto no solamente es sobrevivir, no es sostenernos, la sostenibilidad no simplemente es seguir existiendo, el punto es vivir bien. Así que, sin duda, algunos de ustedes han tenido espacios de reflexión que son indispensables para promover la sostenibilidad. Porque si hablamos de la gestión de la sostenibilidad, eso no comienza con un nuevo decreto ambiental, eso no comienza con una nueva medida, digamos, a nivel de un gobierno, eso comienza con una transformación interna. Y obviamente, tal vez esa sea la parte más difícil, ¿no? La sostenibilidad empieza en el único lugar donde puede empezar, que es en uno mismo. Toda transformación es situada y local, pero es complicado. Pero obviamente no podemos quedarnos en lo local, en lo situado y en lo individual, sino tejer y empezar a ensamblar redes. Y aquí simplemente quiero finalizar con una cuña al grupo al cual yo pertenezco y que yo invito a todos ustedes, porque en esta era de virus y de miedo, si queremos alcanzar la sostenibilidad, tenemos que empezar con una reflexión interna, transformar y ver realmente cuál es el entramado de relaciones que existen en el mundo y, por supuesto, la sostenibilidad solamente se alcanza en colectivo. Así que ojalá varios de ustedes se puedan conectar con el mundo, conectar con lo humano y lo no humano para realmente empezar a generar una transformación cultural para que sí empecemos a tomar medidas de gestión que promuevan la sostenibilidad. Muchas gracias a los participantes. Creo que me pasé un poquito más de tiempo que el profesor Sergio, pero solamente de 3 minutos. No, para nada, está súper bien de tiempo. Gracias, Juan Pablo. Y el profesor Sergio también, muchas gracias. Súper interesante. Vamos a empezar pues a calentar para que nuestros espectadores también nos manden sus preguntas. Yo quisiera como empezar, bueno, primero darle las gracias a los dos. Aprendí mucho de ambas presentaciones. Y tengo algunas preguntas. Creo que quiero comenzar con una en específico, si me lo permiten. Y es que me llama la atención un poco que ambos tienen un punto de encuentro que tiene que ver con el individuo, ¿sí? Mientras que el profesor Sergio nos dice, hay una cuestión que tiene que ver con los patrones de consumo, ¿sí? A los que
de alguna manera la oferta de las empresas tiene que responder, y esos patrones de consumo pues habría que repensarlos en términos de esta idea de la sostenibilidad de la pandemia, de la posible crisis económica. Pues tú, Juan Pablo, también nos estás diciendo que la sostenibilidad de alguna manera pues inicia, es importante pensarla desde el cambio interior, ¿cierto? Entonces yo quisiera un poco que problematizáramos un poquito esa idea de poner la carga en el individuo, y entonces un poco qué piensan digamos, de este otro punto de vista, de decir, bueno, ok, si le ponemos la carga al individuo, no le eximimos de responsabilidad, ¿sí? Digamos, a otros actores que también son importantes en esto de pensar la sostenibilidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando pensamos que le decimos al individuo, bueno, tú tienes que ahorrar agua porque el agua es importante, porque necesitamos cuidarla, estamos en un aumento de la contaminación de las fuentes hídricas, y uno dice, ok, yo cierro mi llave, yo cuido el agua, me baño poquito, me cepillo los dientes con el vasito, pero cuando uno va y mira las cifras se da cuenta que el agua de consumo humano pues es el 20%, y que son las industrias, muchas de ellas se llevan el 80% del agua, y entonces le ponemos una carga al individuo, ¿sí? La responsabilidad, y es un poco también la crítica de aquellos que critican el capitalismo, cuando esto también es una responsabilidad de otros actores. Entonces yo quisiera, como con esta provocación, escucharles. No sé quién quiere empezar. ¿Arranco? Si quieres, arranca. Listo, Juan Pablo. Pero me encanta, Adela, lo que mencionas, porque no me parece que una provocación. Yo pienso que es importante aterrizar que esto depende de todos los actores. Un presidente de una compañía es un individuo. Si a través de acciones personales podemos inspirar y convencer a la gente que la sociedad es el camino, pues yo como individuo, y en un momento soy un líder, pues tomo la decisión de que este es el camino. Pero digamos, nosotros impulsamos una iniciativa y los invito, y me encantó lo que dijo Juan Pablo, que esto es a través de acciones individuales también. Los individuos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces, más que la escala, porque o sea, tú mencionas una escala, pero también a veces no es solo la escala, sino el impacto. Tú puedes tener un volumen de vertimiento de agua que lo puedes estar tratando, y en una casa puedes estar echando cloro o cloros por el baño, y esto está contaminando también, y no estoy comprando aquí. Yo lo que quiero aquí es que es la invitación, y la invitación, digamos, de una reventa, nosotros le llamamos objetivos para vivir mejor. ¿Cómo invitamos a las personas, a los individuos, o sea, personas que trabajan en las empresas, para que vean cómo pueden contribuir también a esa agenda global que se llama la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Entonces, los objetivos para vivir mejor son 17 objetivos que se lanzaron en septiembre del 2018 en Naciones Unidas, y son invitaciones a las personas. Entonces, por ejemplo, te coloco aquí uno. Aliméntate sanamente. Y la primera invitación es, te invita a aprender. Son 5 invitaciones por cada objetivo para vivir mejor. La segunda, la tercera y la cuarta son invitaciones a cambiar estilos de vida, a cambiar patrones de consumo. Y la quinta es que tú en algún momento puedes ser líder, o estás conectada con un líder o un gobernante, es que invites a ese gobernante para que contribuya a mejorar ese objetivo para vivir mejor. Esos objetivos fueron construidos de tal manera que cualquier persona en cualquier parte del mundo, si hace cualquiera de esas acciones dentro de los objetivos para vivir mejor, está contribuyendo a la Agenda 2030. Yo creo que aquí es que tenemos que unificar el lenguaje y que la gente comprenda que, digamos, que a través de acciones individuales también podemos tener un impacto positivo, que cambiar patrones de consumo. Oiga, posiblemente no consuma carne todos los días, sino consuma, si quiere, porque es tan duro, no lo cambie, pero sí empiece a minimizar, porque es que la ganadería, como la estamos manejando actualmente, posiblemente no es una opción y toca cambiar para una ganadería sostenible. O sea, es empezar a identificar realmente que nuestras acciones también están generando impactos. Por otro lado, el tema de las grandes empresas y las empresas. Si las empresas no hacen esos cambios, si no minimizan los impactos, pues van a desaparecer. Porque es que, fíjate que ya estamos dependiendo, y me encanta lo que menciona Juan Pablo, digamos, estamos dependiendo del capital natural. Si mi materia prima principal es agua, pues ya no, y el agua no me llega a la planta, pues tengo que ir más allá y tengo que ir a cuidar las cuencas hidrográficas. Yo veo que estamos haciendo unos cambios de paradigma y se necesitan para ser sostenibles a largo plazo. Y la invitación aquí es que, independientemente de los actores, pero yo siempre hablo de los actores, gobierno, sociedad y sector privado. Y puse el ejemplo del primer día sin IVA. Todos desaforados,
pero si no generamos unos deberes dentro de los actores, pues no vamos a tener un impacto representativo. Entonces yo creo que sí hay que tener dentro unas acciones individuales fundamentales y cada uno de los actores también que vea lo estratégico que es esto para apalancar y fortalecerlo también. Ahí dejo mi intervención, Juan Pablo. No, y en parte estoy pues muy de acuerdo con lo que dice Sergio. Quería de pronto hacer una reflexión con respecto a dos cositas. La primera es un hobby y es un hábito cultural que, por ejemplo, y esto ocurre en Colombia y en todos los países, decimos cosas como lo siguiente: ocurre algún evento y dice, la culpa es el gobierno. Alguien de pronto luego puede decir cosas como, no, la culpa es la empresa privada. Alguien puede decir, no, la culpa es el país vecino. Algo que yo aprendí en mi maestría, que valoro bastante, sobre todo yo tengo una formación básica en ciencias naturales, pero en maestría en ciencias humanas. Y es el legado o un poco la forma de ver las cosas de la Escuela de Estudios Sociales de la Ciencia, ¿sí? Estudios sociales. Porque cuando yo digo que la culpa es el gobierno o es la empresa privada o es una cosa, yo me pregunto lo siguiente, hay que preguntarse lo siguiente: ¿en qué caverna habita el gobierno? Y esto no es un comentario irónico. ¿Qué forma tiene la empresa privada? ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Entonces ahí hago alusión un poco a lo que ya mencionaba Sergio. Y es que cuando uno piensa en el gobierno, cuando uno quiere resolver un problema, si uno piensa en una entidad tan abstraída como el gobierno, uno no hace nada. Porque está tan abstraída que se va a encontrar que no lo va a encontrar en ninguna cueva. Entonces, si uno quiere que el gobierno o la empresa privada o el país vecino haga algo, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que abrir la caja negra, como decimos en nuestra área, y desentrañar realmente cuál es el problema y cuáles son las relaciones que hay ahí, para tratar de identificar los vínculos que hay que romper o que hay que fortalecer. En dicho sentido, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo digo que el tema nace en lo individual, pero nunca deja de ser colectivo, es que suena un poco enredado, nace en lo individual, pero nunca deja de ser colectivo, porque no hay persona aislada. Les voy a dar un ejemplo de Voces 2030, del grupo al que estoy. Hace poco hicimos un comunicado, logramos agrupar a 35 personas, ¿sí? Para hacer una carta y la radicamos a correos, al gobierno, en este caso por el tema del acuerdo de escaso. ¿Sí? Aprovecho hacer la cuña con respecto a que esperamos que el Congreso ratifique el acuerdo de escaso. ¿Uno qué hace? Uno identifica quiénes son los actores principales de esa red, cuáles son los vitales, cuáles son los que están moviéndose, ¿no? Y hacia esas redes se dirige. Porque si uno se queda en la entidad abstracta, uno se da cuenta que va a atravesar una niebla y no hizo nada. Lo mismo en la empresa, son individuos, son personas que obviamente se articulan, ¿cierto? Entonces nosotros desde lo individual nos empezamos a articular y empezamos a tejer una serie de relaciones para modificar otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces justo ahorita hace nada, como una hora, me escribió uno de los representantes a la Cámara diciendo, vamos a tener en cuenta eso. Y es una comunicación concreta, particular, que en este caso ha sido transportada por un medio material que es la virtualidad, ¿cierto? Está enfocada, es algo más tangible, si se quiere, que cuando yo hablo en abstracto. Entonces, cuando yo digo que lo individual es importante, no me refiero solamente al tema de los hábitos, que es muy común, y yo entiendo tu comentario, es muy común que cuando el ambientalista hable del tema de cuál es su rol, piense en el hábito de reciclar, de la basura, etcétera. Aún así, también es importante, porque esa persona, una vez más, puede que esa acción individual le haga hacer ese tipo de acciones, como, no, ahora voy a hacer compostaje, voy a comer menos carne, todo ese tipo de cosas. Y puede que por individuo no haga nada, ¿sí? Pero hay dos razones por las cuales, aún así, debe aplaudirse ese tipo de acciones. La primera, y es que como uno nunca está solo, ¿no es cierto? Porque no hay hombre aislado, siempre va a haber alguien que te va a leer y te va a absorber parte de lo que tú haces y lo que eres.
Entonces, lo sé porque lo he visto y porque a mí me han contagiado, porque nosotros también somos vectores, así como los murciélagos son vectores de virus, pues nosotros somos vectores de buenas ideas, ¿cierto? O de malas ideas. Y también se contagian y se contagian bastante rápido, ¿cierto? Y por canales muy precisos. En mi caso como profesor, por mis estudiantes, con mi colega, con mi vecino de pronto, y se va contagiando ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces vale, porque ese comportamiento colectivo, como muy bien lo dijo Garrett Hardin en los 60, pues los comportamientos colectivos a la larga son lo que define pues la emergencia de ciertos patrones y pueden generar cosas como una tragedia de los bienes comunes o una mejor administración de los recursos naturales. Y por otro lado, también son esos individuos en sus relaciones personales que de alguna manera pues pueden también algunos de ellos ser inspiradores, ¿no? En teoría todos nosotros queremos ser inspiradores, por eso estamos acá, ¿sí? Y en ese sentido yo puedo decir a los que están viéndome, si usted quiere optar por consumir menos carne, hágalo, porque sí, al parecer, entre más carnívora se vuelva la población, menos bosque va a haber, eso es elemental, ¿sí? Es una realidad termodinámica, punto. ¿Mm? Y depende de un comportamiento colectivo. Por eso hay que hacer esa combinación, lo individual y lo colectivo están siempre unidos, ¿cierto? Y son importantes para la sostenibilidad. Juan Pablo, Sergio, muchas gracias por la respuesta a esta provocación un poco. Y concuerdo contigo, o sea, el tema digamos, los actores, las personas no están solas y, digamos, me gustaría decir que efectivamente pensar el gobierno, la empresa como una cosa monolítica, pues no sería como el caso. Y efectivamente, tú que vienes de ciencia, de estudios sociales, pues como lo dice Latour, ¿no? Hay que ir y ubicar esa red, esos pasos, quién se asocia con quién. Voy a leer un par de preguntas que estamos aquí en el chat. Entonces, voy a leer algunas y también luego, si hay más tiempo, quisiera como colocar algunas otras cuestiones que me generan las intervenciones, si me permiten. Hay también otra pregunta que tiene que ver también un poco con lo individual y es cómo hacer para generar conciencia en las personas y así crear un colectivo para dar inicio a la sostenibilidad. Yo creo que Juan Pablo nos dijo un poco a través del ejemplo, pero sería importante también, digamos, pensarnos cómo generar esa conciencia en las personas y en las entidades también. Un poco me gustaría amarrarlo como la empresa está pensando también en reaccionar. Si hay menos consumo, pues habría un tema de crecimiento. Entonces, un poco para Sergio también, cómo las empresas se están pensando el tema del decrecimiento. Y para Juan Pablo, en ese sentido de también generar conciencia, ¿cómo podríamos relacionar ese ejemplo, esa generación de conciencia con lo que tú estás haciendo de una movilización? Y cómo podemos hablar entonces, como ciudadanos, cómo podemos participar para generar esta sostenibilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos pasar de esa conciencia individual a una cuestión más colectiva? Y podríamos hablar entonces de motivar y fortalecer la participación ciudadana. Dejaría digamos esas dos preguntas y ya ahorita les hago otras. ¿Voy Sergio, y tú y luego Juan Pablo. Ok. Fíjate que en un viaje que hice a la India, visitando un proyecto que se llama Jaipur Roots, de alfombras, vincula en su cadena de valor a 40.000 mujeres, alfombras hechas a mano. Los grandes artistas de Europa, de Estados Unidos, mandan a hacer sus pinturas para que estas mujeres tejan sus alfombras hechas a mano y sus cuadros y toda la cosa espectacular. Yo quedé maravillado y hablaba con el presidente de esta compañía, que era un indio de esos que la espiritualidad te dan ganas que abrázame porque se transmite espiritualidad. Wow, uno decía, esto está espectacular, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Entonces, el señor me dijo, mira, Sergio, yo tengo en mi empresa, en este país, profesionales de todas las áreas, ingenieros, contadores, abogados, sociólogos, biólogos, que tú quieras. Pero hay un ingrediente que no puede hacer falta, es que sean buenos seres humanos. Entonces, eso suena lindo, suena maravilloso. Bueno, ¿y cómo hacemos para hacer esos cambios? Mira, hay que hacer una retrospección prospectiva. Hay que desaprender de nosotros mismos para reencontrarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué hago esta reflexión?
Yo creo que la pandemia nos está invitando a eso. Yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas, desde todas las áreas. Si queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, miren este tema como algo focalizado, hay que actualizar y modificar la educación. Hay que actualizar lo que estamos haciendo en los colegios, en las escuelas, en las universidades, porque esto es lo que tenemos que empezar a transmitir y a inspirar. Cuando tú haces eso, hay otro paso, ya estamos avanzando, tenemos que empezar a inspirar y que la gente confíe también, porque es que ya, o sea, no nos podemos estar capacitando, informando y creyendo que lo hacemos todo a través de 150 caracteres de Twitter. Tenemos que invitar a la gente para que profundice más el conocimiento, que conozca más sobre lo que estamos hablando, porque es criticar es fácil, pero profundice un poco más sobre lo que estamos hablando, sobre los temas. Profundicemos un poco más sobre lo que hacen las organizaciones, lo que hacen, digamos, los diferentes actores. Yo digo, a veces analizamos o este otro sector, y yo te aseguro que dentro de cada actor posiblemente hay personas que quieren hacer algo distinto, que quieren tener un impacto positivo, que quieren generar, digamos, y me encantó lo que dijo Juan Pablo, que yo creo que en algún momento cada uno de nosotros inspiramos a otras personas, sea para bien o sea para mal. Pero esa inspiración que generamos, la generas tú porque cuando tú eres coherente entre lo que dices y lo que haces. Entonces yo creo que generar esa confianza, y lo digo porque hemos hecho proyectos en los territorios donde hay gente que posiblemente no quiere salir de la pobreza, hay gente que sí quiere salir de la pobreza. Yo digo, hay que trabajar con los que quieren realmente estar empujando y estar pedaleando para tener un objetivo común. Entonces yo diría que aquí lo que tenemos es que generar esa conciencia, y por eso es importante el tema de acciones individuales. Pero para generar las acciones individuales hay que inspirar y que la gente tome conciencia de lo importante de lo que está haciendo. Y para eso hay que tratar de unificar también los lenguajes de lo que queremos lograr y generar, digamos, para no generar un crecimiento económico, generar un desarrollo económico donde los diferentes grupos de interés mejoran su calidad de vida, y su calidad de vida no es tener muchas cosas, es estar tranquilo, vivir tranquilo, poder suplir ciertas necesidades. Entonces yo creo que algo que nos ha demostrado la pandemia es eso. Cuánta gente no tenía su finca, una cantidad de cosas, y no las podía disfrutar porque estaba encerrado. Entonces, a partir de eso no tomamos conciencia, no tomamos, digamos, no vemos un nuevo, yo digo, hay que desaprender y mirar de aquí en adelante qué vamos a hacer. Y yo creo que eso nos toca hacer a cada uno como individuos, porque cada individuo tiene un papel y un rol en cualquier actor. Tú hoy día puedes estar en la universidad, mañana puedes estar en el sector privado, después puedes estar en el gobierno, pero si tienes ese chip de buen ser humano, seguro vas a marcar la diferencia y vas a inspirar para que tengamos un impacto positivo y hagamos un mejor país. Es mi mirada y yo creo que lo podemos hacer. Muchas gracias, Sergio. Juan Pablo, te damos la palabra. Ese es un tema complicado, pero bueno, de pronto se me vienen como a la cabeza cuatro cositas. Pues algunas ya creo que están en la línea que comentó Sergio. Primero, esa es una palabra que yo he escuchado mucho. Yo ya llevo como 8 años hablando de temas ambientales en donde trabajo. Y cuando uno le pregunta a los estudiantes, plantees un objetivo para una campaña, aparece ese tema de la conciencia. Entonces yo primero creo que uno debe aceptar 2 cosas. Primero, no afanarse a generar conciencia en los demás. Porque, y una vez más un poco en la tónica de uno mismo, ¿no? Yo le digo a los estudiantes en esas ocasiones lo siguiente. ¿Usted realmente puede generar un cambio de conciencia en las personas? ¿Está en su poder hacerlo? Es muy difícil ese objetivo. ¿Yo cómo lo mido? ¿Sí? Va a ser complicado. Entonces, por un lado lo digo porque, ¿verdad? ¿Cómo lo mido? Pero por otro lado también por el tema de que uno primero debe como tener un poco de humildad epistémica. Y en especial las personas que hemos tenido una formación académica muy buena. Porque en un mundo en donde no hay humildad, no hay apertura. Y en un mundo donde no hay apertura al otro, no hay consensos, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, ¿qué se va a construir? ¿No es cierto? Porque y eso es un poco lo que quería decir en la charla, ¿no? Tenemos que ser conscientes que hasta el virus tiene un rol en la Tierra, ¿sí? Y un rol que no necesariamente es negativo, no necesariamente, puede serlo, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene apertura, uno primero tiene que
permearse y decir, bueno, ¿yo qué voy a sensibilizar al otro? Primero tengo que sensibilizarme a mí mismo. ¿Mm? Y eso significa tener apertura y nos da miedo tener apertura. Nos da miedo porque entonces, ¿no? Eso está, somos individuos y individuos, hoy día el individuo es algo cerrado, ¿cierto? Y es autónomo y es libre. Y entonces si se abre al mundo, entonces pierde libertad y entonces tiene que... Entonces nos gusta ser asociales a todo el mundo y todo el mundo dice que hoy día no, a mí me gusta ser asocial, ¿sí? Como si eso fuese posible, ¿no? Entonces yo creo que primero uno tiene que sensibilizarse a uno mismo, porque como decía, y ahí también me copio de Sergio, Sergio decía que fue a la India. Yo escucho a un gurú de la India, y él dice lo siguiente, ¿cómo uno puede pretender cambiar lo de afuera si lo de adentro está mal? Entonces, eso es algo para tomarse muy en serio, porque la mayor parte de gente que ha inspirado al mundo la ha inspirado, pero para cosas terribles. Y eso es un infortunio, y eso lo podemos ver ayer y hoy. Gente que inspira, por eso votan por ellas, ¿no? Pero uno dice, pero los que están en el poder, así sea por voto popular, no necesariamente es la gente más sabia del planeta. Entonces yo creo que muchos de nosotros a veces nos afanamos por cambiar al otro, motivamos, podemos hacerlo, pero ¿qué cosas están ocurriendo en nuestras cabezas? ¿Cierto? Como para realmente ser guía del otro, porque eso es una responsabilidad. Y eso yo lo aprendí siendo profesor, porque yo antes no era profesor, yo era juez. Entonces, uno juez juzga a los estudiantes. Oiga, usted sí es mucho bruto. Oiga, qué mal. Ya después me di cuenta que yo no era juez, yo debía ser profesor, ¿sí? Entonces, yo creo que primero hay que trabajarse uno mismo, no fingir la conciencia, no fingir no hablar de lo mismo, porque no, o sea, nosotros somos humanos y llevamos miles de años conviviendo y sabemos cuando alguien siente y dice algo por decirlo o no. Entonces, no fingir es bueno para generar un impacto positivo, creo yo. Y obviamente, pues pensar muy bien qué es lo que uno quiere movilizar, ¿no? Y estar en grupo es importante. Cuando yo digo que lo individual es importante, no es aislarse del mundo, no. Tiene que darse espacio para ambas cosas. Para sí mismo, pues usted puede estar en un transmilenio estando consigo mismo, ¿sí? Pero también estar en la apertura, porque una vez más, usted no es posible, nadie es posible, ninguna especie del planeta es posible por sí misma. Entonces, cuando entendamos realmente que nada es posible por sí mismo, que no hay especie ni ser humano en el vacío, entonces tendremos un compromiso ético totalmente diferente y podemos pensar que la gente tendrá más conciencia de las problemáticas, porque es una problemática de la unidad. Gracias, Juan Pablo. ¿Nos ibas a decir de pronto lo de la participación ciudadana? Si nos... O sea, ya que ¿Te acuerdas que cómo era? ¿Cómo podríamos también pensarnos desde el punto de vista colectivo el tema de la participación ciudadana para la sostenibilidad, incluso de la participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología, pero pensada en una participación desde la movilización social, desde los ciudadanos, ¿cómo se podría fortalecer también para la sostenibilidad? Bueno, también es complicado, pero yo diría lo siguiente. Primero uno a veces, primero tiene que quitarse como los prejuicios cuando piensa en la palabra movilización social, ¿no? Que es muy grande en Latinoamérica. Movilización social es un mamerto, es un harto, es de izquierda, ¿cierto? Es alguien que jode. Entonces, primero hay que quitarse esos prejuicios que uno tiene. Segundo, uno tiene que preguntarse en concordancia con lo que decía ahorita, bueno, movilizarse para qué, ¿sí? No apresurarse a meter el acelerador. Tercero, ver que en un lugar como Colombia existen ya cientos de grupos. Entonces usted puede optar por dos cosas. ¿Qué le gusta? Piensa en sí mismo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué lo mueve? ¿Cierto? ¿Qué lo mueve? Un ejercicio que yo hago de aula es el siguiente. Cuando hablamos de ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los comentó Sergio, sus metas, y yo les digo a los estudiantes, piensen en uno que le mueva. ¿Sí? Porque hay problemas que a uno lo mueven más que a otro, ¿cierto que sí?
Uno dice, uy, no, es que cuando habla de desigualdad, es que, uy, yo no puedo ver que le hablen mal a una mujer el género, o, uy, no, es que yo odio ver que la gente bote basura. Hay cosas que te mueven y esto te impulsa, ¿no? Entonces, piense qué es lo que lo mueve. Usted ya tiene una historia detrás y usted, si tiene apertura, va a saber qué lo mueve. Ahora bien, no hay que moverse con miedo, ¿cierto? La segunda escena, porque si uno se mueve con miedo o con odio, pues termina siendo cosas terribles de pronto o sufriendo, ¿no? Y pues eso no es la idea. Entonces sepa que movilizarse en conjunto no va a ser un sacrificio. No, todo lo contrario, puede ser un gozo. Y esa es la experiencia que yo tengo, la satisfacción de decir, hemos pasado en Voces. En Voces todavía no hemos cambiado el mundo para nada, estamos empezando, somos una red pequeña que estamos empezando. Pero ante todo, Margarita Marino, que es una gran líder ambientalista de Colombia, muy conocida por pues, la gente que conoce ya ambientalismo, ella decía lo siguiente, miren, algo que me gusta del grupo es lo siguiente, que ya son como amigos. Y entonces uno debe buscar amigos. Esa puede ser la mejor motivación para trabajar en colectivo. Busque amigos, gente que le guste lo que a usted le gusta, que le mueve lo que a usted lo mueve. Y el resto va a empezar a fluir un poco mejor. Pero no lo vea como una carga. Obviamente van a haber cargas. Tampoco le tenga miedo a la carga, ¿cierto? Pero, pues chévere, ¿no? Porque va a conocer gente. Y esa ha sido la experiencia de Voces. Yo ahora tengo amigos de ahí. Y hacemos algunas cositas y de vez en cuando nos vemos. Bueno, si va a pasar ahí que se oye cosas, no lo sabemos. ¿Sí? Eso tampoco va a depender de uno. Pero piensen que lo mueve y piensen que también uno puede disfrutar el camino. Juan Pablo, muchas gracias. Quiero como resaltar 3 cosas que dijiste, me parecieron maravillosas y es como reconocer la ecodependencia, es decir, dependemos también del planeta para nuestra sobrevivencia, la interdependencia, y es que no estamos en soledad, o sea, dependemos de nuestras relaciones sociales para reproducir nuestra vida, ¿sí? Y esto último que dices que es tejer comunidad, me parece súper interesante, y tejer comunidad con otros con los que nos movemos, con los que nos mueve una pasión en común, ¿cierto? Entonces quería resaltar esas 3 cosas, me parecen maravillosas. Quiero leer otra pregunta que creo que le hacen a Sergio, y de hecho hay 2, pero 2 muy similares que creo que te las hacen a ti, Sergio. Entonces la primera es cómo se puede lograr avanzar en el crecimiento de las industrias, la inteligencia artificial y poder ser sostenibles. Es decir, y digamos, una que se deriva de allí es cómo la inteligencia artificial puede aportar a la sostenibilidad. Ok. ¿No? En estas preguntas difíciles algo pasa. Se le trabó a Sergio, ¿cierto? Sí, se quedó. No seamos paranoicos. Juan Pablo, quisiera un poco, mientras que va llegando Sergio, agradecer tu paciencia con nuestras preguntas. Sergio, no digamos que cuando salen estas preguntas, no hay que ser paranoicos, ¿cierto? Pregunta difícil y se queda el internet. Sí, no, pero para nada, estuvo chévere. Pero créeme que no son preguntas difíciles, yo creo que son preguntas que se deben hacer. Fíjate que yo lo que veo en esto es, primero, dentro de la cuarta revolución industrial, que está incluido, digamos, al Internet de las cosas y todo lo que es relacionado, digamos, a este nuevo desarrollo, esta nueva revolución industrial que ha avanzado. Yo creo que esta cuarta se desarrolló en 4 años, en 10 años. Entonces, dentro del World Business Council de Ejecutivos impulsamos una iniciativa que se llama El Futuro del Trabajo, tomando como epicentro el ser humano. Y el tema, digamos, del ser humano, porque es que cuando hablamos de cambiar las formas, salir un poco del negocio tradicional, es también el epicentro del ser humano. O sea, no es que ya el tema del capataje desaparece, aquí ya es un tema, digamos, de valorar el capital humano, de entender que somos personas, y ya los millennials, los centennials están mirando en que esas empresas tengan la filosofía de trabajo con la cual yo voy. Entonces yo creo que las empresas tienen que adaptarse. Vi una pregunta, también estaba mirando ahorita una pregunta sobre el tema, digamos, cómo con el crecimiento de la industria posiblemente, y una charla que tuve con Brigitte Baptiste, de que hay que impulsar una forma distinta de
de posiblemente emprendimientos sostenibles, hacer negocios con la naturaleza, teniendo en cuenta el tema de la resiliencia y también la capacidad que tienen estos ecosistemas, digamos, o posiblemente un negocio puede ser, oiga, vamos a generar un negocio para cuidar el Amazonas, o sea, cómo pensar en negocios totalmente distintos a lo que está pasando. Entonces yo creo que la tecnología lo que está generando, digamos, esta cuarta revolución industrial es una gran oportunidad para que los negocios también se pongan a repensar un poco su foco de negocio. Hoy estamos manejando y ahora se maneja mucho el tema de la economía circular, digamos, en nuestra casa matriz un concepto que se llama ecoeficiencia, que aquí estamos generando unos conceptos que veníamos trabajando hace mucho rato, hace muchos años atrás. Lo que pasa es que ahorita le ponemos nombres más atractivos, que yo dije, wow, que la economía circular es el último, no, eso lo veníamos tratando desde hace mucho rato. El mejor ejemplo de esto es digamos, la dematerialización de la música. A mí me encantaría, por ejemplo, que los que toman leche no les llegara la leche en caja, sino llegara por tubería. Entonces prendes y te cobran los litros de leche. Eso es la mejor manera porque no generamos residuos. Entonces, aquí lo que toca es ser innovadores, pensar diferente y mirar las oportunidades de los negocios. O sea, es que hacer empresa no es malo. Aquí lo que tenemos que generar es porque generar negocios de una manera distinta, buscando ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que la gente le guste trabajar conmigo, que aquí machera trabajar en esa empresa, porque tengo un desarrollo, está con toda mi filosofía, me respetan, me siento como ser humano. Y Juan Pablo dijo un tema que yo siempre lo tengo por lección aprendida, humildad. Hay que entender que todos somos diferentes, que cada uno con profesiones tenemos visiones totalmente distintas, es donde tenemos un punto de encuentro para trabajarlo y alinearlo. Y yo creo que la cuarta revolución está llevando a eso, o sea, de qué manera identificamos esta tecnología, y muchos están preocupados porque ustedes van a llegar la tecnología y nos vamos a quedar sin empleo. Es que si llega un robot y aquí en la región no nos hemos tenido un avance rápido en tecnología porque somos muy paternalistas también, y eso nos está llevando a que no seamos competitivos en otros países. Pero un robot puede necesitar tanta mano de obra de mantenimiento, o sea, es como no ver no verlo lejos, sino es cómo buscamos ese punto de encuentro para que hayan beneficios en todos los sentidos para los diferentes actores. Entonces yo creo que hay muchas alternativas, hay muchas oportunidades. Ojo que aquí, yo le digo a la gente, esto parte de buenas personas. Hay presidentes que son maravillosos y otros que trascienden toda la compañía. Hay presidentes que no son tan maravillosos y posiblemente también trascienden toda la compañía. Entonces eso está muy alineado, digamos, a las cabezas que están en las empresas. La cabeza que está en la empresa diga, oiga, yo quiero mi negocio con esta visión. Entonces aquí hay varios frentes, ¿verdad? Es que la pregunta es súper grande, súper amplia, pero yo pienso que sí tiene uno que focalizar. Yo siempre digo a la gente, preguntémonos siempre para qué carajo vamos a hacer esto, cuál es el objetivo y cómo lo vamos a hacer, teniendo en cuenta este marco conceptual. Yo sí creo que la sostenibilidad es el marco conceptual con el cual deberíamos empezar a abordar. Esta mañana estoy en un evento, digamos, de inversión responsable, ¿verdad? El trabajo que nos ha dado, porque nosotros llevamos trabajando este tema más de 25 años, vincular al sector financiero en estos temas. Que tengan en cuenta ya no solamente el tema económico, sino metamos también en asuntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo, que ustedes saben que han habido muchos problemas. Entonces aquí hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que sí hemos pedaleado. Yo hace 15 años hablaba de cambio climático, este man está loco, ¿de qué está hablando? Hoy en día voy a un proyecto, un campesino me dice, ingeniero, ese cambio climático nos tiene fregados. Entonces, creo que hemos avanzado, que se ha generado un tema, digamos, de gestión de conocimiento, las tecnologías han ayudado, falta mucho por hacer. Y yo los invito ya para terminar en el tema con lo que menciona Juan Pablo, para que también lo visite, lo conozca, los objetivos para vivir mejor, es una herramienta para humanizar y personalizar los objetivos de desarrollo sostenible. Eso se hizo con emoticones para que los jóvenes y las nuevas generaciones vean cómo pueden aportar a esa agenda global que se llama los objetivos de desarrollo sostenible. Adela, espero que haya podido responder. Y la pregunta para nada está difícil, me parece genial. Muchas gracias, Sergio. No sé si Juan Pablo quiere aportar un poquito allí. Y antes de darle la palabra, yo quisiera una última pregunta, y es cómo poder incorporar, digamos, en esta idea de la inteligencia artificial, el cambio en los negocios, o sea, repensarse la forma de hacer negocios, cómo incorporar, digamos, las demandas un poco y los otros puntos de vista de otros actores que podrían estar, por ejemplo, en conflicto con las industrias, un poco pensando en conflictos socioambientales que
de hecho, según el Atlas Mundial de Conflictos, tenemos más de 4.000 conflictos en el mundo. Colombia es el segundo con el mayor número de conflictos socioambientales en Latinoamérica. Entonces, un poco pensar cómo esta ruta que ustedes proponen, que están hablando, también puede incorporar un poco las demandas de otros grupos o no, y de otros puntos de vista, ¿sí? Hay el espacio para otros puntos de vista. ¿Cómo lo negociamos? ¿Cómo lo consensuamos? Un poquito allí. Ya sé que está como grande también, pero bueno, quiero como provocar allí un poquito esa reflexión. Bien, ¿continúo? Sí, bueno, con respecto a la primera que tenía que ver con la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial es producto de la inteligencia natural, ¿sí? De la inteligencia humana. Como cualquier innovación tecnológica, pues pasa como lo que ocurre con nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando nacemos solo tenemos una cosa, nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo es bueno o malo? Pues depende, ¿sí? Usted puede optar por hacer muchas cosas con su cuerpo, ¿no? Con su cerebro, imagínense, decimos que no existe computadora igual al cerebro humano. Pero ese cerebro, millones de años de evolución, puede utilizarse para muchas cosas, ¿no es cierto? No es lo natural o lo artificial lo que hace bueno o malo algo. Tiene que ver con el uso, ¿no es cierto?, de una entidad y tiene que ver con una serie de decisiones. La inteligencia artificial, pues, lo mismo. Existen varios panoramas. Existe panorama negativo y uno más positivo, ¿sí? Negativo es desempleo, mecanismos de control como nunca hemos visto, que ya está ocurriendo. En las redes sociales hay mecanismos de inteligencia artificial que hacen que nos encerremos más en nuestras propias opiniones. Es decir, la inteligencia artificial no es del futuro, es el presente, ¿no? Ya está ocurriendo. Entonces, ese es como el panorama negativo. Panorama positivo, ¡wow!, nos puede ayudar a optimizar procesos y si se optimizan procesos, se optimiza uso de materia y energía y por tanto menos impacto ambiental. Nos puede ayudar a hacer cálculos, a compartir información, a hacer modelos cada vez mejores del clima, o sea, una maravilla. Pero una vez más, esto no va a depender como tal de la naturaleza, digámoslo, de la inteligencia artificial, sino una vez más, así como cuando nosotros recibimos este cuerpo, ¿qué decidimos hacer con este cuerpo? ¿Qué vamos a decidir hacer? Ese es de los grandes temas del siglo XXI. Ese y la ingeniería genética. Porque como nunca una especie había tenido tanta forma de incidir en la naturaleza propia como con estas dos tecnologías. Y esto lo va a cambiar todo. Entonces, por eso la importancia, y ahí sí yo considero muy importante, no es por hacer alabanzas falsas, cosas como el área de ustedes, la de ciencia, tecnología y sociedad, porque permite articular lo tecnológico, lo desbarata. Lo tecnológico no es una cuestión de ingenieros, ¿cierto? Es una cuestión social, también es una cuestión con incidencia política, es una cuestión para reflexionar muy seriamente. No es una cuestión de que, ay, si hizo plup, plap y ya. Es una cuestión de reflexionar sobre el poder que nos da esta tecnología. Así que yo digo, una vez más, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y aprovecho para mencionar un tema que he tratado levemente para que lo investiguen también, biomimesis, innovación inspirada en la naturaleza, también muy interesante, que nos muestra también cómo no solamente hay inteligencia artificial, sino hay una inteligencia natural y hasta la lombriz más sencilla nos puede enseñar a hacer cosas interesantes. Y ahorita hay innovadores que están aprendiendo de las estrategias evolutivas de millones de especies para innovar. Son cosas muy interesantes, pero que también nos enseña un poco de humildad a la larga, ¿no? Que no solamente cosas inteligentes salen del humano, sino también, obviamente, de las otras especies del planeta. Yo creo que dejo ahí por el tiempo y si quiere, pronto para la otra pregunta, Sergio. Sergio, no sé si quieres tomarte un minutico para responder y para poder cerrar, para que no nos pasemos del tiempo. Me recuerda la pregunta, qué pena. ¿Cómo incorporar otros puntos de vista, digamos, en esta perspectiva de la sostenibilidad? Yo siempre le digo a la persona, aquí hay varios caminos. El primero, digamos, desde la mirada empresarial es, nosotros cuando traemos el concepto de negocios inclusivos, que es como de partir de un mercado asegurado, hicimos un Comité Nacional de Negocios Inclusivos. En esa época, en el 2007, esa vaina era rarísima, eso era extraterrestre, como ese tema que es,
invitamos a los diferentes actores, sector privado, academia, gobierno, ONGs y personas de la base para socializar este marco conceptual. Y hoy en día muchas organizaciones hablan de negocios inclusivos y posiblemente SECODES, nosotros somos un centro de pensamiento, dirán, SECODES ayuda a traer este concepto, pero muchas organizaciones empezaron a promover y impulsar este concepto en todo el país y en América Latina se está trabajando. Entonces yo creo que el tema de espacios de multiactores es fundamental, siempre y cuando un actor, y ahí sí yo impulso mucho, un actor neutral, en este caso la academia es fundamental, para que genere ese puente articulador entre los diferentes actores y genere esa hoja de ruta para lograr el objetivo común y tratar, digamos, de coger un concepto y extenderlo, digamos, con efecto bola de nieve, que arranquemos chiquitos y empezamos a crecer. Entonces yo pienso que los espacios multiactores liderados por un actor neutral es fundamental. Sergio, muchísimas gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo le quiero dar la palabra a Robin, nuestro coordinador del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad y director de la maestría en estudios sociales, en estudios sociales se me va. Para que él cierre el evento. Muchas gracias y bueno, Robin, tienes la palabra. Ok, Adela, muchas gracias, Sergio, Juan Pablo, por aceptar esta invitación. Pues la conversación con ustedes ha sido muy interesante, pues he estado aquí muy atento escuchándolos y siguiendo los hilos de trabajo. Yo creo que los estudiantes que están muy activos en la sesión de hoy, pues deben haber también haber aprovechado mucho esas diferentes visiones, formas de la parte empresarial, de la parte bio, de la parte de entender la ciencia, entender el desarrollo tecnológico y cómo eso nos puede afectar. Y nosotros como individuos, cómo podemos afectar también ese entorno que tenemos pues alrededor nuestro, con el cual convivimos. Entonces quería dar cierre a este conversatorio que es el número 7 de nuestra cátedra de lecciones vitales e invitarlas a al próximo conversatorio que será el jueves 12 de noviembre a las 6 de la tarde. Será a cargo del profesor Carlos Andrés Duque Acosta, matemático profesional en filosofía y magíster en filosofía de la Universidad del Valle, y el título de la conferencia se llama El buen vivir en tiempos de pandemia. Entonces queremos hacer esta invitación, hacer cierre y agradecer enormemente la participación de ustedes tres, Adela, Juan Pablo y Sergio, y pues despedirnos. Muchas gracias y esperamos seguir trabajando con ustedes. Y hacemos el enlace a Adela y Juan Pablo porque sería muy interesante que Adela se uniera al grupo de Voces 30. Sí. Yo feliz, sí, claro. Yo ya quiero el contacto, me encanta. Ok, muchas gracias y hasta luego entonces, que estén Chao, muy bien. Juan Pablo, Gracias, Adela, chao, muy Robin. amables. Gracias, Adela, gracias, Robin, y gracias, Sergio. Un placer conocerlos a todos. Lo mismo.